Estudiantes, buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar. En lectura crítica estuvimos hablando de los géneros discursivos. Ya habíamos hablado de la definición, características, habíamos hablado de los géneros discursivos de primarios, secundarios, y habíamos hablado de los elementos. No sé si me confirman el tema, la estructura y el estilo. ¿Ya? Vamos. Confirma si hemos conversado. Esperen un ratito, voy a conectar la batería. Por favor. Bueno, continuamos. ¿Me confirma lo que le dije? Ya hablamos de todos estos subtemas, definición, características, tipos de géneros secundarios, primarios, con sus respectivos ejemplos y los elementos. Tema, estructura y estilo, hasta ahí. Porque están apagadas cámaras. Gabriela, Juan, Jennifer, Joshua, José, Aarón, Dylan, Ocaña, Alison, Fernando, no sé, si le funcionará, ¿no? Su cámara. No sé por qué sigue apagado. Mena, José, Aarón, Dylan y Alison. Ya vimos esos subtemas, confírmame, Jennifer, Singaña, por favor. Sí, Lice. Ya, listo. Entonces vamos a continuar con los siguientes discursos que nos toca, que es el cognitivo, el interpersonal y el social, ¿ya? No es tan larga la temática tampoco, ¿sí? Entonces vamos a continuar con estos géneros, que
forman parte de los géneros discursivos. Muy concreto. Aquí está. Estos son los géneros discursivos, cognitivo, interpersonal, social y gremial, según la función. Pero aquí ya no es de Bakhtin, sino de Daniel Kazan. ¿Sí? Él es el que habla sobre estos tres géneros discursivos. Por eso hemos conversado con los dos primeros, que es primario y secundario, ellos sí, lo analiza el autor Bakhtin. En cambio aquí es Daniel Kazan. Él lo clasifica según la función de géneros discursivos. El cognitivo ordena y cohesiona de manera formal las nociones de una asignatura. El interpersonal elabora la identidad, la imagen o face, o sea, rostro, ¿no? Ya vamos a analizar un poquito más, del autor integrante de la comunidad. Y el social y gremial favorece determinar la posición, el estatus, los miembros de la comunidad discursiva en la sociedad. Es lo que manifiesta Daniel Kazan al respecto. Vamos a continuar. El género discursivo, según la función cognitiva de Daniel Kazan, ¿sí? Bueno, vamos a continuar ya. La función cognitiva, según Daniel Kazan, eh, construye y formaliza el conocimiento de una disciplina. Estas funciones cognitivas es de conocimiento, señores, que operan en cada ámbito de un discurso, ¿sí? Es del conocimiento. La función cognitiva tiene que ver con el conocimiento que construyen, ¿no? Las personas en el ámbito de un discurso, en el uso de un discurso, cuando dan un discurso, una conferencia, en el sentido en que cada cultura y comunidad del hablante de un mismo género discursivo. Ejemplo, puede ser un testamento, una entrevista televisiva, un examen, ¿sí? Puede presentar unas normas o reglas formales temáticas distintas a las fijadas por el uso de otro contexto sociocultural. La función cognitiva, estudiantes, tiene que ver con el conocimiento, una disciplina, normas, ¿sí? Que presenta estos géneros discursivos del hablante. Perdón, se me apagó la cámara. Por ejemplo, un testamento. Aquí hay un conocimiento, se establecen reglas de aquella persona que va a dejar un testamento, ¿sí? Hay un sentido en este documento, ¿no? Es una herencia para determinadas personas, ¿ya? Entonces, aquella persona que
que escribió este documento tenía conocimiento y tenía el sentido en lo que va a constar este documento. Una entrevista televisiva deben de tener conocimiento del tema, las personas que asisten a los medios de comunicación o radial o por una entrevista para publicarla en el medio impreso, comercio, ¿sí? Un examen, usted también conoce ahí las reglas, ¿sí? Las normas muy formales que se aplican en cada documento, ¿ya? El interpersonal constituye la identidad, la imagen o el rostro del hablante, miembro de la comunidad, a lo que hablaba imagen o face, estábamos hablando de un rostro, ¿no? Esta es la identidad, es un que le permite al individuo definirse, construirse a sí mismo, ¿sí? Es nuestra identidad en la cual nosotros nos podemos identificar ante otras comunidades, otro grupo social, ¿sí? Otro país, ¿ya? Nos define como somos realmente todos nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes, todas las personas son un mundo diferente, ¿sí? Pero tenemos la misma cultura, identidad en relacionado a un país. Claro, otros diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la religión, ahí somos diferentes, ¿no? Hay católicos, cristianos, testigos de Jehová. Entonces, todo eso nos hace diferente a cada persona, ¿ya? Aquí se adquieren una categoría práctica, dice, a través de la narración, se convierte en una acción realizada por alguien que relata o presenta su propia vida, lo que, bueno, está relacionado a la identidad, a lo que somos cada uno de nosotros. Como le dije anteriormente, somos diferentes, tenemos un proyecto de vida, ¿ya? Establecido en nuestra mente lo que vamos a hacer, ¿sí? Presenta nuestra propia vida, es algo interpersonal, nuestro propio, siempre va a estar bueno, interrelacionando con la vida de las demás personas. ¿Sí? Cada historia narrada construye la identidad de cada personaje. ¿Ya? Por ejemplo, mi historia desde que nací, ¿sí? Desde que estamos en el vientre ya tenemos una historia, señores. La historia que mamá nos puede contar, ejemplo, cómo fue el proceso de su embarazo. ¿Fue tranquilo, fue complicado, fue duro? Mire, desde ahí ya tenemos un proyecto de vida porque lleva a una persona adentro que son ustedes, bueno, yo también, ¿sí? Entonces, desde ahí ya tenemos una historia que narrar y obviamente interrelacionado con otras personas. Luego ya se nace, luego vas ya en tu ciclo vital, en tu crecimiento, luego ya te haces niño, luego adolescente, adulto, persona de la tercera edad, ¿sí? Entonces, mira ese proceso y en ese proceso nosotros tenemos una función interpersonal, ¿sí? Relacionado con otras personas, ¿ya? Esto es propio de nuestra vida, es parte de nuestra vida, ¿sí? Pero siempre relacionada con otras personas porque nuestro entorno social, nuestro entorno con las personas no gira solo, tenemos que estar siempre relacionados con alguien, ¿sí? Es nuestro construir la identidad, ¿ya? Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Otros países tienen su cultura e identidad, que es de mucho respeto. Dentro de nuestro país, ahí se está dividido en zonas geográficas, lo urbano, rural. Lo urbano tenemos unas costumbres, unas tendencias de vida diferente, en cambio lo rural es también diferente, tiene su identidad, es una comunidad, tienen su cultura en algunos sentidos, ¿no? Su alimentación, forma de vestir, en su educación, ¿ya? Entonces, en sus tradiciones, en sus fiestas tradicionales, en todos los aspectos, somos diferentes a lo que es urbano, pero pertenecemos a un mismo país, pero estamos interrelacionados con estas personas, con este grupo, porque algún momento sí se ha asistido a aquellos eventos sociales, fiestas tradicionales. Es muy bonito, ¿no? El ambiente también es muy natural, muy puro, ¿sí? Entonces ahí se mantiene una interrelación
con otras personas, en lo interpersonal, compartiendo identidad, ¿sí? El rostro, la imagen de ellos, su cultura. Esto es lo que tiene que ver en cuanto a función cognitiva y a función interpersonal, como lo manifiesta Daniel Casani. Lo social y lo gremial favorece a determinar la posición, estatus de los miembros de la comunidad discursiva en la sociedad, dice la última que habla Daniel Casani. Bueno, aquí también se establece relación entre personas, dos o más, o cualquier grupo de personas que pueden coincidir, ¿no? Con alguna temática de interés para alguna conversación, pero también se enfoca en el estatus, ¿ya? De las personas, jerárquicamente la posición, ¿sí? Por ejemplo, en lo rural hay un estatus, ellos no van a hacerse un organigrama, no van a hacer muy técnicamente aquel documento, ¿no? Pero ellos sí verbalmente en su mente, en lo que es ejemplo, la zona rural tienen su estatus, su posición, el teniente político, la autoridad que les ayuda a dirigir aquel lugar en beneficio de ellos, proteger todos sus derechos, ¿no? Entonces, favorece al estatus en cada comunidad. Nosotros acá también tenemos autoridades, UPC, tenemos el alcalde, el presidente, ¿sí? Entonces nos ayudan ya a podernos interrelacionar con otras personas en beneficio de la comunidad, el barrio, el país, la provincia, ¿sí? De cualquier comunidad, ¿ya? Que está dentro de una sociedad. A esto se refiere en cuanto a las funciones, estas tres funciones que manifiesta Casani, ¿sí? Así muy rápido, muy corto, en cuanto a estas tres funciones, les he manifestado con ejemplos muy concretos, muy cotidianos de nuestra vida. Esto es parte de nuestra vida porque en la función interpersonal manifiesta que está relacionado con nuestra propia vida, con nuestra imagen, con nuestro rostro, ¿sí? De las personas que integran en cada comunidad que uno habita, que uno vive diariamente, ¿cierto? Diariamente es parte de nuestra vida. Si usted analiza estas tres funciones de Daniel Casani, las tres empleamos o hemos empleado o estamos empleando: la cognitiva, la interpersonal, la social, la gremial, ¿sí? Nosotros también en casa hay un estatus con los miembros de la familia, con los integrantes familiares. ¿Quién es la cabeza? Papá, mamá, si vive el abuelito con la abuelita, luego ustedes como hijos, desde el mayor hasta el niño pequeño, solo son hijos únicos, no lo sé, pero miren, ahí hay un estatus, ahí hay una jerarquía, ¿ya? Y cada uno cumple con sus actividades, obligaciones dentro de ese núcleo familiar, determinan la posición, ¿sí? En lo interpersonal tenemos un proyecto de vida, no tendremos escrito, ¿no? Cada semana lo que voy a hacer, o algunas personas sí lo hacen, pero hay un proyecto de vida, hay una identidad, ¿sí? Hay costumbres. Dentro del núcleo familiar también tenemos costumbres, ¿sí? Por ejemplo, si es posible, el almorzar, el cenar en familia, pero hay otras costumbres muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, otras personas he visualizado, reciben sus alimentos y se van a sus cuartos, se encierran, ven la televisión, y otros en el comedor, o sea, no sé, eso es una costumbre, ¿no? Entonces, eso es parte de la vida de cada uno. Y la cognitiva es el conocimiento, las nociones que se tienen, ¿sí? ¿Estamos estudiantes? Hasta aquí está comprendido lo que es las funciones de los discursos, de los géneros discursivos. Esto es según Daniel Casani, ¿sí? Así brevemente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? ¿No? Todo está claro y al final siguieron con las cámaras apagadas, no lo sé. ¿Todo está claro? Sí. Gracias, estudiantes, por haber participado en esta clase.